desarrollo del proceso. Ahora, ese artículo 6 que he mencionado es el título preliminar, eso que ustedes han estudiado, ¿cierto? Para interponer una acción o contestar una acción hay que tener legítimo interés económico y moral. Y es cierto eso. Yo siempre digo, que cuando inicio el examen de este artículo, digo que este artículo no sirve para nada. Pero después me retracto y digo, no, sí sirve. Sirve para demostrar las nociones que están inmersas en este artículo. Y ojo, este es un artículo procesal, neto. A ver, lean respecto de lo que han escrito los civilistas sobre estos dispositivos, a ver. Hacen un análisis procesal. Ahí está. Lean a Marcel Rubio, lean a Juan Espinosa, que han escrito sobre estos temas, pero desde una perspectiva civil. Y este es un artículo netamente procesal. Y tienen que analizar pues el tema de qué es eso que para interponer una acción o contestar una acción. Obviamente tienen que saber qué cosa entiende por acción, qué estamos entendiendo por acción y cuál es el concepto actual de la acción. Y no confundirlo con la actio romana, que en buena cuenta es lo que ha redactado el legislador. Porque en buena cuenta, a ver, fíjense, yo digo, no sirve para nada este artículo, pero sí sirve, para mí me sirve para explicar las nociones procesales. ¿Por qué digo eso? Porque aun cuando lo corrijamos, ya, cuando dice para interponer una acción o contestar una acción hay que tener legítimo interés económico y moral. Entonces, ya sabemos que no es acción, es pretensión. Ya. Entonces, para interponer una pretensión o contestar una pretensión hay que tener legítimo interés económico y moral. ¿No es cierto? Pero aún así, corregido, tampoco es verdad. Vamos al caso. Lilian y su demanda contra mí de $5.000. Y él es el juez. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? Luis. Ya. Lucho. Lucho es el juez. Lucho es el juez. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el código corregido? En el intento de corregir. Que Lilian, para interponer su pretensión de $5.000, tiene que tener un legítimo interés económico y moral. ¿Qué significa eso? Que su interés tiene que estar protegido por el sistema jurídico, porque su interés es legítimo, protegido por el sistema jurídico. Pero resulta que ese mismo requisito me lo pide para mí, que yo para contestar la pretensión también tengo que tener legítimo interés económico y moral. O sea, mi interés también está protegido por el sistema jurídico porque me están pidiendo que sea legítimo mi interés. Entonces Lucho, que es el juez, se va a encontrar con dos intereses legítimos, con dos intereses amparados por el sistema jurídico. Y eso se da así en los procesos. En los procesos alguien tiene la razón y alguien no, por algo es conflicto. De lo contrario no sería conflicto. Los procesos no pueden terminar por empate. No hay empate. Alguien tiene la razón. Si ella dice que yo le debo los $5.000, ¿es verdad o no? ¿Está diciendo la verdad o yo soy el que digo la verdad? Alguien tiene la razón. Y entonces cuando Lucho resuelve y dice, fundada la demanda, ¿qué le está diciendo? Lilian, tu interés es legítimo, está amparado por el sistema jurídico. Doctor, su interés no. O si le dice, Lilian, infundada la demanda, señorita Lilian, su interés no es legítimo, el suyo, doctor, sí. Claro. No hay otra forma. De lo contrario no sería conflicto, pues. De lo contrario estaríamos hablando de lo mismo. Obviamente, yo estoy hablando cuando el juez define como una sentencia. Ya sabemos que en el camino podemos nosotros ponernos de acuerdo con las otras formas de solucionar el conflicto. Correcto. Podemos llegar a una transacción, a una conciliación, en fin. Pero cuando el juez resuelve, le tiene que dar la razón a alguien. Uno de los dos tiene la razón. Los dos no pueden tener la razón, porque si no, no sería conflicto. ¿Cómo es eso que los dos tienen razón? Bueno, ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, que quede claro. Yo, a ver, ¿qué va a pasar mañana? Mañana es domingo, el lunes
a ver a los abogados, veo gente joven que son estudiantes, a lo mejor todavía no. Sí, ¿alguna pregunta? No. O sea, como dice el Código Procesal, el derecho de acción y el derecho de contradicción son ilimitados, libres, salvo los requisitos establecidos por la ley. Artículo 3 del Código Procesal. A ver, busque el artículo 3 del Código Procesal. Y ustedes ven que las demandas tienen requisitos y las demandas pueden ser declaradas inadmisibles por determinados incumplimientos de requisitos, como pueden ser declaradas improcedentes, ¿no es cierto? Y ese es un tema, ese examen preliminar es serio y grave. No tanto las inadmisibilidades, porque inadmisible le dan un plazo para que cumpla con resolver el tema que se le ha observado y continúe el proceso. El problema son las declaraciones de improcedencia que ponen fin al proceso. Y esa es una crítica severa que se hace, pero yo creo que la crítica es un poco exagerada, porque se dice, no, eso es una demostración que el código es autoritario, fascista, comunista. Es una exageración pues, también, ¿no? Pero, a ver, que se declare improcedente la demanda. Obviamente, el código plantea esto respecto de lo que ocurría anteriormente con el código anterior. ¿Y qué es lo que pasaba con el código anterior? ¿El juez examinaba la demanda? No. El secretario ponía un proveído, traslada la demanda en la vía ordinaria. ¿El juez examinaba la contestación de la demanda? No. Téngase por contestada la demanda y ábrase la causa a prueba por el término de ley. El juez ni sabía qué consistía la demanda, ni sabía qué cosa había dicho el demandado. Se abría la causa a prueba, ofrecimiento de pruebas, las confesiones que se llamaba antes. ¿El juez la dirigía? No, el secretario. Y muchas veces el secretario del secretario o el practicante del secretario. El juez, realmente los jueces en esa época no trabajaban nada. Los testigos, ¿quiénes tomaban la declaración testimonial? El juez, ni hablar. El secretario o el secretario del secretario o el practicante del secretario. Ya, al final, alegatos, ya, llegaba el caso al juez para sentenciar. Entonces el juez recién ahí, y me estoy poniendo quizás en el 50% de los casos, que voy a asumir ese porcentaje que el juez analizaba el tema. Pero ojo, a lo mejor es un mayor porcentaje cuando el secretario le traía ya el proyecto. Entonces el juez recién se enteraba ahí de la causa, comenzaba a examinar la causa recién allí. Es decir, un proceso en la que él debía dirigirlo, totalmente ausente él. La vida pasó delante de su despacho, porque en cada proceso hay vida humana, es vida humana, conflictiva, pero es vida humana. Personas que están en conflicto como consecuencia de sus relaciones jurídicas, producto de la vida, pues, ¿no? Pasa la vida delante de su despacho y él ni se ha dado cuenta. Y recién comienza a examinar el expediente. Es decir, la justicia traducida en papeles. Y es lo mismo. Y entonces teníamos casos, pues, en que, miren, clamorosos, ¿no? Proceso de desalojo, o de aviso de despedida, o de desahucio, como se llamaba antes. Primera instancia, fundada la demanda, ok, había pasado un año, fundada la demanda, apelaba, y apelaba, iba a la corte. En la corte es de 6 a 8 meses, 10 meses en la corte.
Confirmaban la sentencia, confirmaban la sentencia. Interponían recurso de nulidad, se iban hasta la Corte Suprema. ¿Y cuánto tiempo ha pasado hasta la Corte Suprema? 3 años, 4 años, tranquilamente, para que la Corte Suprema nos diga: nula la sentencia, nulo todo lo actuado, inadmisible la demanda, porque el demandante no acompañó la declaración jurada de autovalú. ¿Se dan cuenta? 3, 4 años para que nos digan eso que pudo haberlo observado el juez al analizar la demanda. Miren, ese es un insulto a la ciudadanía. Ese es un agravio de marca mayor. Yo, ciudadano, me pasa una cosa de esa, yo mato a alguien. 3, 4 años ahí peleando por un proceso para que me digan eso. ¿Y qué decide el abogado? Mire, señor, mira, no hemos ganado, pero tampoco hemos perdido. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que comenzar de nuevo. ¡Ay! O sea, eso pues... parece que yo estoy leyendo una obra de Kafka, pues. Totalmente surrealista. ¿Cómo es posible que ocurra eso? Es un agravio al justiciable, al ciudadano. Es una burla. No puede ser eso. Entonces, el código, por esas razones que yo pongo este ejemplo, pero hay miles de ejemplos así, dice: examen de la demanda, requisitos de admisibilidad y de procedencia. Con los requisitos de admisibilidad no hay mayor problema, todos están de acuerdo. El tema son de la procedencia o improcedencia. ¿Cierto? Entonces, que se establezca la conciliación como un requisito, es un requisito que hay que cumplir. Si no se cumple, igual el juez no le va a admitir la demanda. Lo va a atender. ¿Está ahí atacando el derecho de acción? No. Ella va a ir, el juez le va a recibir la demanda y le va a decir: inadmisible la demanda porque te faltó tal requisito. O improcedente la demanda porque faltó tal requisito. ¿Cierto? No está perjudicando el derecho de acción. Porque cuando uno acude para que la atienda, se entiende que esa demanda tiene que contener todos los requisitos establecidos por ley. Una demanda, yo no la puedo hacer como me da la gana. ¿Cierto? Hay una estructura básica. Yo podré comenzar con los medios probatorios, podré comenzar con los fundamentos jurídicos y al final terminar con mi petitorio. ¿Así? No puedo, pues hay un orden mínimo. Uno le puede poner a su carácter personal la forma de redactar una demanda. Hay ciertos giros que uno puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, yo mismo lo hacía. Yo lo decía, interpongo demanda de divorcio por la causal de adulterio, ¿no?, contra fulano de tal, a efectos de que se disuelva el vínculo matrimonial, en base a los siguientes fundamentos de hecho de derecho, pero otros preferían en base a los siguientes fundamentos fácticos y jurídicos. Pero el uso de las expresiones no hay problema, pero hay una estructura básica. Y como yo dije, una buena demanda tiene que ser un verdadero proyecto de sentencia. Esa es una buena demanda. Y lo cual implica un esfuerzo. Una demanda no se puede hacer, pues, o no se debe hacer así, para salir del paso. Ya hice la demanda, ahora cobro, y ya. Así. Esa es una irresponsabilidad realmente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, me gustaría que quede claro eso, ¿no? Acción, pretensión, contradicción, oposición. Entonces, mañana, por ejemplo, a ver, o el lunes, algún abogado recibe un cliente que le han interpuesto un proceso de ejecución y el demandado le da las razones por las cuales él considera que no debe. Entonces, ¿qué va a hacer el abogado? Uno de los que está acá. Uno de los que está acá, ¿qué va a hacer? Va a contestar, no va a contestar, sino va a plantear ¿qué? Estoy seguro que va a plantear su derecho a contradicción, porque el código lo dice. ¿No sé? Entonces acá yo siento que habla. Seguía por el código. Ahora,
yo lo entenderé a ese abogado, porque hay que ser práctico también, pues, y hay que ser realista. Yo le puedo pedir a ese abogado que interponga oposición a la ejecución y no menciono contradicción. ¿Y qué va a pasar si es un juez que maneja el código? ¿Qué va a decir el juez? Oiga, ¿eso de dónde ha sacado usted? Esa oposición no existe. Usted tiene que plantear contradicción porque el artículo tal dice eso. Es capaz de declarar improcedente, ¿cierto? Entonces, para que no ocurra eso, hay que ser práctico, pero también para no olvidarse, pues, porque uno no tiene por qué seguir a pie juntillas el código cuando uno es consciente que está equivocado. Interpondré, deduciré contradicción. Interpongo contradicción. Entre paréntesis, oposición. ¿Qué es lo que yo hacía? Contradicción, pero entre paréntesis, oposición. El juez me va a decir algo. A lo más me dirá, oye, ¿qué cosas has querido decir como oposición? Ya aprovecharé para indicarle, pero no me va a rechazar. ¿Cómo me va a rechazar? No sé, yo estoy utilizando lo que él quiere ver que yo utilice, que es lo que está en el código, ¿cierto? Igual me acuerdo con eso del domicilio. Todo el mundo ve a domicilio legal. Oiga, el domicilio legal es una cosa, el domicilio real es otra y el domicilio procesal es otro. Entonces, señalando como domicilio legal, entre paréntesis procesal, decía yo, tuvo que venir el código procesal, ahí ya se dijo claramente. Igual con el código de los procesos constitucionales, el código procesal constitucional. El código, ¿cuántos años nos hemos pasado y aún seguimos diciendo acción de amparo? Seguimos hablando así, acción de amparo. Nos hemos pasado un buen tiempo, 20 años, hablando de acción de amparo, acción de amparo, acción de amparo. Romano, lenguaje romano. Tuvo que venir el código y decir proceso de amparo, proceso de habeas data. El código ya no habla de acción de amparo ni acción de habeas data. No, pues, porque la acción es abstracta. La acción es el derecho de acudir para que nos atienda, al órgano jurisdiccional para que nos atienda. Nada más. ¿Qué tiene que ver con el amparo? ¿Qué tiene que ver con el habeas data? Es un derecho que yo acudo y los términos de los procedimientos serán múltiples o varios, no muy varios los procedimientos que yo puedo escoger. Puede ser de conocimiento, habilidad o sumarísimo, puede ser un amparo, una habeas data, ok, pero eso no es acción, ese es el procedimiento, porque la acción es abstracta. Ok, a ver, vamos con la demanda. ¿Qué cosa es la demanda? Ya sabemos que una cosa es la acción, otra cosa es la pretensión, otra cosa es la contradicción y otra cosa es la oposición o medio de defensa. La demanda es el acto procesal a través del cual, haciendo uso del derecho de acción, se acude al órgano jurisdiccional planteando una o más pretensiones sobre las cuales debe emitirse una resolución definitoria. Es decir, en base al derecho de acción, el ciudadano acude al órgano jurisdiccional y va a plantear una o más pretensiones sobre las cuales está solicitando un pronunciamiento definitorio. Esa es la demanda. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la demanda? Son tres posiciones. La demanda como acto procesal, el primer acto procesal, el gran acto procesal del demandante, así como el gran acto procesal del juez es la sentencia, para el demandante el gran acto procesal es la demanda. Y es el primer acto procesal con el cual se inicia el proceso. Entonces la demanda es un acto procesal. La otra teoría dice que la demanda es un acto de postulación. Claro que es un acto de postulación, porque claramente allí se plantea una o más pretensiones. Por lo tanto, son pedidos que se hacen para que a través del juez el demandado
los cumpla. Y la demanda como acto que determina la apertura de la instancia. Claro, la demanda lo que hace es determinar el inicio de la primera instancia. Pero son tres planteamientos. ¿Cuál de las tres? ¿Con cuál de las tres se queda? ¿Cuál de las tres creen ustedes que es la más precisa para explicar la naturaleza de la demanda? Como acto procesal, como acto de postulación, como acto que inicia la apertura de una instancia. ¿Con cuál se queda? Yo la verdad es que me quedo con las tres. Porque las tres son ciertas. Las tres me dicen algo. Cada una tiene lo suyo. Y las tres pueden convivir fácilmente. No se pelean. Ahí están las tres, juntitas. ¿Por qué tengo que decidir por una si las tres son interesantes? Las tres tienen lo suyo, cada una con lo suyo. Bueno, en realidad es difícil escoger, pues, ¿no? Porque las tres, quizás la primera es muy genérica, ¿no? Es un acto procesal, pero hay muchos actos procesales, ¿no? ¿Es un acto de postulación? Sí, es un acto de postulación, pero resulta que también la contestación de la demanda también, porque está postulando algo, el demandado. Como acto de apertura de la instancia, eso sí, también. O sea, las tres, si las juntamos a las tres, resulta algo armonioso. Así que yo personalmente no tendría por qué decidirme por una, yo me decido por las tres. Ahora, ¿qué efectos produce la demanda? A ver, este es un tema también importantísimo, ¿eh? ¿Qué efectos produce la interposición de la demanda? Genera la litispendencia. Yo lo pongo así, pero en realidad he debido ponerlo como interrogatorio. ¿Genera la litispendencia? ¿En todo proceso contencioso hay litispendencia? Pregunto. ¿En todo proceso contencioso hay litispendencia? Vamos a sentarnos un rato. ¿En todo proceso contencioso hay litispendencia? En todo proceso contencioso hay litispendencia. Porque la litispendencia implica el tiempo que va a durar ese proceso desde que yo interpongo la demanda hasta que me den una decisión definitoria. Siempre es un tiempo. Sea de conocimiento, abreviado, sumarísimo, de ejecución, siempre es un tiempo. Más largo, más corto, más breve, lo que quieran, pero hay un tiempo. Entonces, hay litispendencia siempre. Y la litispendencia implica una suerte de ficción de inmutabilidad en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que hay un tiempo entre la demanda y la sentencia definitoria. Pero la ley, el derecho, asume que no ha transcurrido ningún tiempo. Una suerte de ficción de inmutabilidad en el tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que el juez, cuando decide, que lo va a hacer siempre días o meses o años después, ese tiempo no ha transcurrido. Por lo tanto, el juez tiene que pronunciarse respecto de la situación de hecho y de derecho que existía en el momento que se interpuso la demanda. Es obvio que entre la demanda y la sentencia pueden ocurrir muchas cosas. Y de hecho ocurren. Pero el juez no las va a tomar en cuenta. Porque el juez va a tener que pronunciarse hic et nunc. Este es un latinazgo que lo usaban mucho los vocales antiguos. Ya no los usan.
Hit et nun. ¿Qué significa? Aquí y ahora. ¿Qué va a pasar si yo interpongo la demanda hoy y pasa un año y después para sentenciar resulta que en ese año que ha transcurrido han modificado la ley? Modificaron la ley. ¿El juez va a tomar en cuenta esta modificación de la ley? ¿O va a tomar en cuenta la ley que estaba vigente cuando yo interpuse la demanda? Obviamente la ley que estuvo vigente cuando yo interpuse la demanda. Pueden cambiar los valores. Fíjense, esto es muy importante. En la época de inflación acá era clamoroso. Yo interponía una demanda de alimentos para que le paguen a la clienta 2.000 soles mensuales. Y 2.000 soles mensuales era el equivalente, por decir, en el momento de interposición de la demanda, era el equivalente a $1.000. Yo demandaba 2.000 soles, equivalente a $1.000. Pero la sentencia se producía después de 4, 5, 6 meses. Y a los 6 meses, esos 2.000 soles que el juez me los daba íntegro, los 2.000 soles, ya no eran $1.000, eran $500. Por el proceso de inflación, $500. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué haría un juez ahí? Si el juez, si la ley, si el sistema y la institución le está diciendo, señor, oiga, señor juez, usted se tiene que pronunciar respecto de la situación de hecho y de derecho que existía en el momento que se interpuso la demanda. Por lo tanto, usted no puede darle los 2.000 como algo equivalente a 2.000, le tiene que dar el equivalente de lo que el valor que realmente tenía. Es lo que le llaman la indexación, ¿no es cierto? ¿Nuestros jueces hacían eso? Ni hablar. La jurisprudencia argentina sí lo hacía. Los jueces argentinos no necesitaban de una ley. Era simplemente la interpretación de lo que significa la litipendencia y los efectos que produce la litipendencia cuando uno interpone una demanda. Es la perpetuatio jurisdictionis, o sea, la competencia no puede cambiar, por lo menos de parte del demandante, ni ninguna otra ley que venga y modifique. Cuando sale el Código Procesal, todos los procesos que estaban en marcha, ¿qué? ¿Se sometieron al Código Procesal? No. Ahora que ha salido la nueva ley de trabajo, ¿todos los procesos laborales se someten a la nueva ley? No. ¿Cierto? Entonces, ni la competencia, ni el derecho puede ser cambiado, ni los valores. La perpetuatio juris, el derecho, la perpetuatio valoris, o sea, el valor real que tiene el monto de lo que se pretende. Eso es creatividad dentro del derecho y hay razonabilidad para ello, pero hay que entender lo que significa, pues, o sea, cómo se explica para el caso concreto el significado de la litipendencia. Ahora, importante es, ¿y cuándo comienza la litipendencia? Importantísimo. ¿Cuándo comienza la litipendencia? En Roma era la litis contestatio. En otras palabras, el proceso recién comenzaba, la litipendencia recién comenzaba cuando el demandado contestaba la demanda. Si el demandado no contestaba la demanda, no había litipendencia, el proceso no había comenzado. Eso era en Roma. Posteriormente, ya no era la contestación, sino era la citación con la demanda. Contestara o no el demandado, con la citación con la demanda ya se iniciaba la litipendencia. Ya estábamos frente a un proceso. Dicho sea de paso, esta citación con la demanda es lo que ha venido predominando y hasta ahora. Pero hoy en día surge la tercera teoría, que es con la presentación de la demanda se inicia la litipendencia. Porque cuando yo presento una demanda, ya las partes están determinadas.
Porque hay un demandante que pretende algo y hay un demandado a quien yo le estoy exigiendo una conducta determinada. Entonces, ¿cuál es la trascendencia de este tema de la litispendencia? Por ejemplo, ¿qué dice el código respecto de la interrupción de la prescripción? Prescripción extintiva. ¿Cómo se interrumpe la prescripción? Con la